Muy muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Para nosotros es un gran honor en esta hora de esta tarde venir para hablar nuevamente acerca de la palabra del Señor. Y quiero que juntos nosotros podamos elevarnos a nuestro Dios en palabra de oración. Así que oremos, amados hermanos, en esta hora de esta tarde. Amoroso y buen Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las gracias, oh buen Dios, por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros. Rogándote en esta hora de esta tarde, Padre, que usted nos acompañe en el estudio de su palabra, que nos des, Padre, el discernimiento para entenderla y comprenderla. Y como siempre te he pedido, oh buen Dios, que dirige nuestros pensamientos y que nos libres del error, para que así podamos alcanzar las almas que están deseosas de conocer tu verdad. Es a través de Jesucristo en quien oramos y le damos las infinitas gracias desde ahora y para siempre. Amén. En esta hora de esta tarde, estimados amigos, quiero leerles un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que estaremos hoy leyendo, ¿verdad? Y usando este libro para nuestro conocimiento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 14, el versículo 14 nos da el escritor el tema del libro de Apocalipsis. Y dice el texto sagrado de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Al leer este pasaje de la Biblia, también quiero leerles en Apocalipsis 16, el versículo 12 y el verso hasta el verso 14 y el 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estimados amigos y hermanos, en esta tarde quiero hablarle sobre esa palabra última que hemos mencionado en el libro de Apocalipsis, Armagedón. No sé si alguna vez usted en su vida ha escuchado a algún grupo religioso hablar de Armagedón. Yo le invito a usted, estimado amigo, a que busque en internet la palabra la gran batalla de Armagedón, y verá que lo que le vamos a decir en esta hora de esta tarde es verdad. El mundo religioso, el mundo sectario, cree que al final de los tiempos, cuando se cumpla la última semana profetizada por Daniel, la semana número 70, que ellos le llaman la gran tribulación, y esa semana la dividen en 2. Ellos creen que va a haber una guerra mundial entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Las fuerzas del mal estarán acompañadas por todos los gobiernos de este mundo y estarán
en esta batalla peleando contra Cristo y su ejército. Pero vamos a ver si eso es verdad, porque el propósito mío en esta hora es quitarle esa venda, quitarle esas ideas que el mundo hoy en día religioso está sembrando y siembra la duda, la incertidumbre, ¿verdad? Y podemos decir hasta cierto grado, cierta desesperación. Tanto así que hay personas que tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis? Simplemente porque lo que ven es catastrófico. Lo que ven en ese libro es todo oscuro y nublado. Y no ven una salida, porque la interpretación que se le ha dado no ha sido la correcta. El libro de Apocalipsis nos habla de los sufrimientos por los cuales pasaba la iglesia, ¿verdad? Y esos sufrimientos fueron escuchados en la presencia de Dios. Y Dios respondió a las oraciones de los santos, trayendo la victoria sobre los enemigos. Cristo con su ejército defendió a su pueblo en los primeros siglos y ahora ha permitido un largo tiempo de paz y de tranquilidad. Hasta el fin de los tiempos, cuando nuevamente, como estudiamos, el enemigo sea suelto y tratará de dañar a la iglesia, pero del cielo defenderá fuego de Dios y lo consumirá. ¿Qué significa la palabra Armagedón? La palabra Armagedón es una palabra hebrea y significa, se deriva en dos partes o se divide en dos partes. Ar, que significa monte, y Magedón, que significa Megiddo. Uniendo las dos palabras, entonces, monte de Megiddo. No obstante, los estudiosos de la Biblia y los que estudian la geografía no encuentran en Palestina un monte con este nombre. Si hay un valle que se llama el Valle de Megiddo, por lo tanto, ya nos están diciendo que lo que está escrito en Apocalipsis es simbólico. Ahora, ¿por qué el escritor tomó el monte de Megiddo como base para su profecía? Es ahí donde está un punto importante y la diferencia que hay entre los receptores del mensaje del Apocalipsis y aún los judíos de antaño, que conocían las escrituras, que conocían los sucesos acontecidos en un determinado lugar. En el monte de Megiddo se conocen por dos cosas bajo el Antiguo Testamento. Ahí Barak, de parte del pueblo de Dios, venció a los enemigos. Ahí en ese monte Megiddo, ¿verdad? El gran líder de Israel, Josué, venció a los madianitas, ¿verdad? A los gideonitas en ese lugar. En ese lugar también sabemos que murió el rey Josías cuando salió para enfrentarse con Faraón Necao. Y Faraón Necao le dijo a Josías, la guerra no es contra ti. Pero él insistió y uno de los flecheros le dio muerte, ¿verdad? Al rey Josías, un rey bueno, un rey que amaba a Dios. Pero ahí estuvo una debilidad. Entonces en ese monte de Megiddo habían habido algunas batallas que hablaban de un lugar decisivo y un lugar donde se podía ver la victoria o la derrota. Y el escritor Juan toma ese lugar para hablar simbólicamente que Jesús y sus huestes celestiales han vencido en Armagedón. La palabra Armagedón solo se encuentra una sola vez en la Biblia y es en Apocalipsis 16:16 y los reunió en un lugar que se le llama en hebreo Armagedón. Ahora, el tema del libro, hermanos, antes de ir al texto, el tema del libro está en Apocalipsis 17, versículo 14, hablando el escritor Juan de los enemigos de la iglesia, hablando de la bestia y de los reyes de la tierra que apoyaban a la bestia, es decir, al emperador.
Dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero. La bestia y sus aliados pelearán contra el Cordero. El Cordero es Jesús. Y dice el texto, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señor y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Esto nos indica a nosotros, amados hermanos y amigos, que la victoria siempre está de parte del pueblo de Dios. Nadie puede vencer a Dios. Nadie puede vencer al Cordero. Hay seguridad, hay confianza para nosotros que nos entregamos a Cristo, que nuestra vida puede ser rendida a los pies de Jesús. Hay seguridad, hay victoria. Ahora iremos al texto. ¿Cuál es el texto que se toma para hablar del Armagedón? Apocalipsis 19. Y quiero que usted en su Biblia pueda leer un poquito sobre este libro Apocalipsis. Para este servidor que da Apocalipsis, el capítulo 19 tiene 5 partes. La primera parte, los primeros versos nos hablan acerca de la alabanza en el cielo a causa de la caída de Babilonia. Fíjese que a Roma se le da un lenguaje simbólico, Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia era la reina de la idolatría, la reina de la hechicería, la reina de la astrología y de muchas cosas mundanas y paganas. Para el tiempo de Juan era Roma. Y ahí en Apocalipsis capítulo 18 terminó el escritor hablando de la caída de Roma. Y por eso hay gozo en el cielo. En la segunda parte del capítulo 19 nos habla acerca de la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Donde va a haber ese encuentro de Jesús con la iglesia. Y se compara, escuche bien, se compara como un matrimonio, se compara como una boda, donde hay gozo, donde hay regocijo, donde hay un gran banquete esperando a las personas que asistan. ¿Y quiénes son los que van a asistir? El pueblo de Dios. Y en tercer lugar, el capítulo nos habla acerca de Cristo, el guerrero victorioso, que es la parte que vamos a ver, el Armagedón. Cristo, el guerrero victorioso. Y una vez que Cristo vence, viene la cuarta parte del capítulo, que nos habla acerca de la cena de Dios. En esta cena de Dios está en contraste con la cena de las bodas del Cordero. En esta cena, los invitados son las aves del cielo, que vengan a comer carne de reyes, carne de príncipe, carne de caballos. Dios los invita, ¿verdad? Para hablar del enemigo que ya se le ha puesto fin, simbólicamente. Y por último, el escritor Juan en el capítulo 19 nos habla sobre el fin de las dos bestias, que ya lo vimos la vez pasada. El fin de las dos bestias. La bestia que subía del mar, el imperio romano perseguidor, encabezado por el emperador. Y la segunda bestia, que nos habla del falso profeta, que nos habla de la falsa religión, que en el tiempo de Juan era el concilio que se había levantado en Asia Menor, que promovía la adoración del emperador. Claramente queda condenado también toda religión falsa hoy en día, toda enseñanza errónea. Es por eso, mis amados hermanos, que necesitamos escudriñar las escrituras. Necesitamos comernos este rollo. Necesitamos asimilar la verdad de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Y dar a conocer esa verdad al mundo. Porque el mundo la necesita. El mundo está lleno de error, lleno de engaño. Satanás ha hecho un trabajo grande. Y solamente el pueblo de Dios y los verdaderos cristianos, como los del primer siglo, proclamarán la verdad de Dios. Y vayamos al texto, el verso 11. Vamos a ver si lo podemos ir resumiendo, porque irá hasta el 21. Dice el verso 11, hablando del Armagedón, nótese algo, quiero hacer notar algo. En esta guerra de Armagedón, que la gente está esperando al fin del mundo, que la gente le mete miedo, déjeme decirle, que según los estudiosos del libro de Apocalipsis, solo hay dos cosas que no se han cumplido. Y usted tal vez me preguntará, ¿cuáles son esas dos cosas? Correcto. Una de esas dos cosas es la segunda venida de Cristo. Eso no se ha cumplido. Y otra de las cosas que no se ha cumplido es el juicio final. Que de eso le invito el día domingo. El tema del día domingo tratará sobre el juicio final.
Y tendré otro tema más para cerrar el libro. Y después dedicarnos a otros temas más. Que es el lugar final donde va el pueblo de Dios a vivir eternamente con nuestro Dios. Y usted no debe de perderse eso. Si usted ha pensado dedicar su vida al Señor, usted debe saber a dónde va el día que usted parte de este mundo. Hay un lugar que le espera. Bien, estaremos hablando de eso. Y si usted está interesado y desea saber dónde va a pasar la eternidad, al entregar su alma a Cristo, entonces usted estará sintonizado con nosotros en uno de estos días que estaremos hablando, ¿verdad?, acerca del destino final de la iglesia. Ahora dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hay un problema en el mundo religioso. Hay un problema en el mundo sectario, es que todo lo literalizan. Y estamos frente a un libro simbólico. Y lo primero que yo siempre he dicho para entender, le hago una pregunta a Juan. Dime, Juan, tú que anduviste con el Señor, tú que viste sus milagros, escuchaste sus enseñanzas, dime, aquí en esta visión en la isla llamada Patmos, ¿qué ves? Y Juan me dice, veo el cielo abierto. Esta expresión en la Biblia indica la íntima relación de Dios con los hombres. Puede ser individual o puede ser la relación de Dios con su pueblo. Para el cristiano, el cielo nunca está cerrado. Siempre está abierto. Y recuerdo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, por allá por el verso 17, cuando Jesús fue bautizado, dice el escritor sagrado, hablando de Juan el Bautista, vio los cielos abiertos, el mismo Jesús vio los cielos abiertos, y al Espíritu que descendía como paloma y se posesionaba sobre él. Los cielos estaban abiertos. Allá en Hechos capítulo 7, el mártir Esteban, estaban las piedras cayéndole. Los del Sanedrín mandaron a apedrearlo. Y mientras Esteban imploraba a Dios, dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 7, en el verso 55, que los dientes de ellos crujían de enojo. Y Esteban se puso de rodillas y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios en pie a la diestra de Dios. Para los judíos le cerraron la vida aquí en la tierra a Esteban. No obstante, Dios en los cielos le abría la puerta y ponía a Jesús, y estaba Jesús de pie para recibir a este gran mártir, porque moría por la causa del Señor. Los cielos estaban abiertos para Esteban, como estuvieron abiertos para Jesús. Y déjeme decirle algo, estarán abiertos también para usted, si hace la voluntad de Dios, que es lo más hermoso en este mundo. Así que dice Juan, veo los cielos abiertos y vio ahí un caballo blanco, símbolo de victoria, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Allá afuera están los que enseñan el error. Allá afuera los que decían que los cristianos eran falsos. Pero Jesús dice que ellos son leales. Y por eso hay que creerle a Él, porque Él es fiel y verdadero. Vino a este mundo para hablar la verdad. Él mismo dijo, yo soy la verdad y yo soy el camino. Él es verdadero en todo sentido. Él es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Y lo que sale de su boca es verdad. Así que Él se presenta aquí a Juan como el verdadero. Y Juan recuerda muchas de las palabras hace 40 años atrás, que lo había visto andar con Él en la tierra. De todas las enseñanzas que Jesús había dicho, que eran verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y aquí se presenta Él como la verdad. Además dice el escritor sagrado, sus ojos eran como llama de fuego. Es decir, un atributo que tiene Jesús, que es el atributo de la omnisciencia, que todo lo sabe. Y había en su cabeza muchas diademas. Él reinaba, tenía muchas coronas. Sí, ¿verdad? Y tenía un nombre escrito que ninguno conoce, sino él mismo. ¿Qué indica el nombre, hermano, en la Biblia? Los nombres son símbolo de autoridad, pero los nombres
también reflejan el carácter, la naturaleza de aquel que la posee. En la Biblia muchas veces Dios le cambió los nombres a muchas personas. A Jacob, Dios le dijo, ya no te llamarás tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, príncipe de Dios. A Pedro le dijo, ya no te llamarás más Cefas, ¿verdad? Ya no te llamarás más por el nombre Simón, sino que Cefas será tu nombre. Y así sucesivamente. Él tiene un nombre, que ese nombre indica su naturaleza divina. El texto siguiente dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el Nuevo Testamento, en Juan el apóstol, el único que nos dice acerca de Jesucristo como el Verbo de Dios. La palabra verbo lleva la idea de pensamiento, de vehículo. Y es que Jesús es esa manera de pensar de Dios. Es Dios con nosotros. Juan el apóstol dice en capítulo 1, el verso 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, el que se le presentó a Juan en el Apocalipsis, en la batalla de Armagedón, no es más que el que estuvo aquí en la tierra con ellos. No es más que el Cristo victorioso. Y por eso monta un caballo blanco. Y su vestido está salpicado en sangre. La sangre de los enemigos. Y esta figura no es nueva. En su hogar, en su casa, usted puede leer Isaías 63. En Isaías 63, Edom representa a los enemigos del pueblo de Dios. Y Dios se lanzó y fue a pelear contra Edom. Isaías ve en una visión también al eterno creador que viene con sus vestidos manchados de sangre. Y alguien le pregunta, ¿por qué vienen tus vestidos manchados de sangre? Y él dice, he hollado, he pisado, ¿verdad? Y he dado muerte a aquellos enemigos de mi pueblo. Lea con cuidado Isaías 63 y usted verá del 1 al 4. Pero sigue diciendo el texto. El texto aquí es importante porque se ve, no se ve la batalla, sino más bien se ve el resultado. Y es aquí, amado hermano, donde usted necesita y esté, estimado amigo, para que no se deje engañar de los falsos maestros que están esperando una batalla literal. Aquí no se dice que se agarraron cara a cara, no se dice que se agarraron cuerpo a cuerpo, no se dice que se agarraron con espada tras espada. No, lo que se ve es el resultado. Ya viene Jesús cabalgando victorioso, con su ejército, el pueblo de Dios, los mártires que han ofrendado su vida, vienen victoriosos. Él viene con una espada aguda, dice la palabra de Dios. Escuche bien, Él es el verbo de Dios. El verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco limpio, que le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Este versículo es significativo. Jesús viene con una espada, dice la Biblia, aguda, para herir con ella las naciones. Esas naciones que ya no han querido la oferta del Evangelio. Esas naciones que se le ha predicado y han rehusado la Roma imperial, las ciudades vecinas de Roma, donde fueron los cristianos del primer siglo. Y como enemigos que se oponían a la iglesia, Jesús sale con una espada aguda, ¿verdad? Como dice ahí en el texto, de su boca. Pero no es una espada literal. No, esa es la palabra de él. Esa palabra que condena al rebelde, al desobediente. Como dice el escritor del libro de los Hebreos capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, y parte las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra del Señor
que cuando es predicada en la conciencia de los hombres, redarguye. Recuerdo el ministerio de Jesús en la tierra. Los judíos no soportaban la palabra. Y Jesús le decía, es que mi palabra no haya cabido en vosotros. A veces los judíos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y muchos se iban. Porque a veces el hombre quiere que se le hable solo de amor. A veces el hombre solo quiere que se le hable de bondad. Y aún los apóstoles quedaron ahí medio titubeando. Y Jesús le dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es donde Pedro se pone en pie. Y habla en nombre de él y en nombre de los demás. Y le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú solamente tienes palabra de vida eterna. Esa palabra que es hecha para el alma, para tu alma y para mi alma. Esa es la espada que salía de la boca del Hijo de Dios. Esa palabra que tenemos nosotros hoy. Que el hombre que hace lo bueno lo alaba, pero el hombre que hace lo malo la condena. Y solo él está capacitado para pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Más nadie. Jesús puede administrar la ira de Dios sobre los desobedientes. Y sigue diciendo el texto en el verso 16. Estamos en Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura, hablando de Jesús, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué tiene su nombre escrito en el muslo y en su vestidura? El escritor Juan, simbólicamente hablando, nos presenta de aquellos tiempos de los jinetes que usaban una vestimenta parecida a un traje de los soldados, ¿verdad? Y tenía ese nombre ahí, pero también el muslo porque era un lugar visible. Pero aquí no es tan importante una cosa, sino la parte del detalle aquí que nos interesa. ¿Qué anunciaba ese nombre? Ese nombre anunciaba la soberanía del Señor. Podrán haber muchos reyes, pero ninguno como Él. Podrán haber muchos señores, pero ninguno como Él. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo el texto, y vio un ángel que estaba en pie en el sol, es decir, de donde sale la luz. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Se lo dije a la introducción. Una de las 5 partes de este capítulo es la cena de Dios. Pero es una cena muy triste. La cena de la boda del Cordero arriba es una cena de gozo. Es una cena donde hay muchos manjares. Pero la cena de Dios es una cena cuyos invitados son, escuche bien, ¿quiénes son los invitados? Diciendo este ángel a las aves que vuelan en medio del cielo, venid, aves, y congregaos a la gran cena de Dios. Dios le tiene una invitación a las aves para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuerte, carne de caballo, carne de jinetes, carne de todo, libre y esclavo, pequeños y grandes. Por supuesto, no es literal. Esto aquí es donde es el punto. Esto no es literal, sino que es simbólico. Pero al ser simbólico, tiene un significado detrás del simbolismo que el maestro necesita buscar. Y además, conociendo el Antiguo Testamento, no es nuevo. Este lenguaje, la base del Apocalipsis, se halla mucho en el Antiguo Testamento. Siempre que Dios hablaba de la destrucción de una nación, como Asiria, como Babilonia, Dios invitaba a las aves, ¿verdad? Porque había infinidad de muertes. Vengan a este banquete. Allá cuando hemos hablado de la destrucción de Jerusalén y del templo, en Mateo 24, por allá por el versículo 28, Jesús pronunció un proverbio que dice, donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Verdad? Allí estarán los carroñeros. Allí estarán los buitres. Claramente que eso también es simbólico para hablar de que el pueblo judío ya estaba como cadáveres. Y las águilas que venían para comérselo eran los romanos. Bueno, aquí en este contexto, las aves, ¿verdad?, que van a ser invitadas por Dios, son los pueblos vecinos de Roma que iban a conquistar al imperio, ¿verdad?
y Roma iba a caer. Iban a caer muchas personas importantes y esas aves vendrían para aplastar. Y simbólicamente se utiliza el tema comer. Comer toda clase de carne. Grandes banquetes. Y ya lo que viene al final del versículo dice, que sería el verso 9, y vi a la bestia, Juan, al emperador, al poder perseguidor, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Venía la bestia con sus aliados. ¿Pero qué pasó? Verso 20. Y la bestia fue apresada. Y con ella dice también el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y la habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Resumimos estos 3 versículos. El fin de las dos bestias. La bestia que iba con su ejército para enfrentarse con Jesús. Y su ejército fue apresada. Hermano, y es triste cuando el principal líder cae. Aquí en Panamá nosotros vemos, hermano, cuando cayó Noriega, todo se vino abajo. Y así está pasando en otros países y ya ha pasado. Lo que se busca es al cabecilla. La bestia cayó y sus aliados, los gobiernos que apoyaban. También cayó el falso profeta. No hay nunca victoria para el que predique el error. Fue apresado y fueron lanzados al lago de fuego. Y los demás, los seguidores, fueron muertos por la espada, ¿verdad?, que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, de Jesús. Esa palabra condenatoria. En resumen, hermano, no hay victoria para los enemigos. Y ahí queremos concluir. Si usted quiere tener la victoria, si usted quiere ser triunfante, entonces únase al ejército vencedor de Cristo y su iglesia. Venga a Cristo. Cristo ha vencido el pecado. Cristo ha vencido al diablo. Cristo ha vencido a todos los oponentes de su iglesia. Y al final de los tiempos Él vendrá para buscar a su iglesia y los que le esperan. Y nos llevará a vivir por toda una eternidad. Y de eso yo quiero hablarle un día. De esto, el final, el destino final de la iglesia. La iglesia está de paso en este mundo. Hoy en día a veces la miramos con desprecio. Hoy en día a veces no le prestamos la atención debida a la iglesia. Pero su destino es los cielos. Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Estimado amigo y hermano, que Dios te bendiga en esta hora. Siempre nos preocupamos por llevarte un mensaje que pueda calar en tu corazón y en tu conciencia, que te lleve a investigar, que te lleve a escudriñar las Escrituras. Y si eso lo logramos, hemos hecho algo en la vida tuya, porque te está ayudando a prepararte para la eternidad. Oremos en esta hora. Padre de amor y de misericordia, te agradezco, Padre, por la oportunidad maravillosa que nos has regalado en esta hora de esta tarde. Bendice a mis hermanos que hoy tuvieron la sintonía y amistades de escuchar tu santa y bendita palabra. Ayúdalos a ser victoriosos contigo. Ayúdales, Padre, a tener una fe viva y verdadera. Una fe, Padre, que se pueda agigantar en las promesas de Jesús, en las palabras de Jesús y de los apóstoles, para que podamos estar edificados en la roca y no en la arena. Gracias, Padre, te damos. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestra familia. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos.